¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en Ciudad de México, un día especial a donde vamos a estar tratando diferentes temas que en sí mismos son controversiales, que causan pues mucha polémica, y pues básicamente hace falta saber de dónde viene toda esta información, cómo es que hoy en día vemos las redes sociales que están inundadas de diferentes temas y personajes que están tratando de compartir sus experiencias, especialmente con el fenómeno OVNI, el fenómeno del contactismo. Y hoy tenemos aquí un buen amigo, invitado especial, Tiberio. Eres un especialista en todo lo que tiene que ver con todos estos temas y principalmente con toda la información que está fluyendo en referencia de libros. Se han estado manejando algunos temas, por ejemplo, en el programa de Mario Morales, y pues se están tocando estos libros. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo es que empezaste tú? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué has encontrado tú hoy en día en referencia de la investigación del fenómeno OVNI? Sí, pues muchas gracias, ¿verdad? Te tengo aquí la suerte de estar siendo entrevistado, ¿verdad? Un gran personaje, Jesús Becerra, ¿verdad? Sí, miren, pues para mí esto empezó desde muy joven me empecé a interesar por los misterios del universo, ¿verdad? Quizá fue por allá por los 8 años de edad incluso que escuché de un principio la existencia del fenómeno OVNI. Yo me planteé muchas preguntas: ¿por qué no se habla mucho del fenómeno OVNI? ¿Qué hay detrás de él? Desde pequeño empecé a coleccionar todo tipo de literatura OVNI, ¿verdad? Ya tengo una biblioteca, ya voy por los 800 libros más o menos de literatura OVNI. En esa época pues eran las revistas Dudas, ¿se acuerdan? Ya coleccioné bastantes de ellas, toda la colección de la revista Contactos Extraterrestres, ¿verdad? 245 fascículos. Y ya posteriormente salieron otro tipo de revistas, ¿verdad? Como Contacto OVNI, Reporte OVNI, de las cuales también tengo la suerte de tener todas las colecciones. Pues sí, miren, para mí los misterios del universo fueron algo que me movieron a investigar todo esto. ¿Por qué la ciencia no los tomaba directamente? ¿Por qué no los investigaba directamente? El fenómeno OVNI fue crucial en ese aspecto. Porque miren, yo desde un principio empecé a recabar bastante información sobre el fenómeno OVNI y llegué a la conclusión de que dentro del fenómeno OVNI se encuentran las claves de nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, incluso nuestro destino como civilización, ¿verdad? El fenómeno OVNI nos ha acompañado a toda la historia, desde la prehistoria de la humanidad. Actualmente sigue habiendo intervenciones OVNI. Muchas de nuestras grandes religiones pues están relacionadas con el fenómeno OVNI. Quizá es posible que algo pues pudiera ser tenebroso, que nuestro sistema de creencias están manipulados por entidades no humanas. ¿Por qué o para qué? Esa es la cuestión. Además de toda la información que yo estuve recabando, también hice algunas investigaciones de campo al respecto. Algunas investigaciones que hice en los estados de Michoacán, de Veracruz, ¿verdad? Investigando el fenómeno ORBS, que son las bolas de luz. Quizá les pueda platicar algo al respecto. No sé que tengas algo que decirnos. Muy importante todo lo que estás mencionando. Cuando te refieres del fenómeno OVNI y del fenómeno del contactismo, ¿cómo lo defines? ¿Exactamente a qué te refieres cuando hablas que desde la prehistoria del ser humano, la historia de la humanidad, ya se han hecho presente estas entidades? Hay avistamientos, hay pinturas rupestres, hay mucha información que ha quedado a través de la historia de la humanidad. ¿Tú cómo la has encontrado y definido, y qué tanto esto nos indicaría que debemos de reescribir la historia o reanalizarla y mucho cuestionarla? Así es. Sí, mira, definitivamente hay bastantes evidencias, tanto rupestres, antiguos textos, ¿verdad? Como los Vedas, la misma Biblia, que es recopilación de otras tradiciones más antiguas como la Sumeria. Antiguos pasajes nos hablan de contactos incluso con los dioses. El Popol Vuh, muchos textos sagrados que nos hablan de el contacto con entidades no humanas que en ese momento obviamente se llamaron dioses, de Dios. Desde entonces ya hay evidencia de un contacto, ¿verdad?, con entidades no humanas, y toda una ristra de seres no humanos también, desde ángeles, querubines, serafines, ¿verdad?, por ahí que nos hablan pues las antiguas tradiciones. Ahora encontramos también evidencias rupestres, ¿verdad?, pinturas antiquísimas con temas que
pudiéramos definir que definitivamente caen con lo que ahora llamamos fenómeno ovni, ¿verdad? Aunque de alguna manera las siglas no definen el fenómeno al que nos estamos refiriendo. Definitivamente vemos que nuestra historia debe ser de una manera reescrita, reconsiderada, digamos, por este nuevo tipo de evidencias que a la vez, fíjese, las evidencias siempre han estado ahí. Quizá falta de interpretación, quizá, digamos, hay temas conspirativos que dicen que a alguien le interesa que no se sepa la historia real de la humanidad, ¿verdad? Si es que realmente fuimos creados, ¿verdad?, por los famosos dioses, que no somos de una línea evolutiva como nos marca la teoría de la evolución de Darwin, nuestra ciencia, ¿verdad? Todos son misterios que nos llevan a investigar todo ese tipo de cuestiones. Sí, sí. Oye, Tiberio, para ti, ¿qué sería el móvil que hoy en día se está dando a través de las redes sociales? Lo hablaba con Mario Morales en estos días en referencia que desde mi punto de vista vivimos un contacto de diseño, que todo está fríamente calculado. Vemos que mucho de lo que hoy en día algunos contactados, algunas personas que a través de libros, de revistas, de programas como este, pues tienen un impacto y piden o quisieran tener una experiencia de ellos decir, bueno, hay gente que se dice a sí misma que son contactados, que están teniendo algún tipo de experiencia, pero la pregunta es, ¿qué tanto estos libros, qué tanto detrás de una película, de una serie, canales como History Channel, series como Alienígenas Ancestrales, películas como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que ahora viene nuevamente Steven Spielberg con su nueva versión que sacó en el año que fue 74 aproximadamente, ¿no? Así es. Que de hecho él vino aquí a Acapulco a informarse y él tomó mucho de la información del investigador Alan Hynek, que es ahí donde del famoso libro azul, que es un libro, un programa que se hizo, una serie de televisión y película también, en referencia de todos los fenómenos que estaban teniendo personas de avistamientos, encuentros cercanos, cómo se clasificó de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Y hoy en día estamos viviendo que en este siglo XXI hay personas que están teniendo una experiencia que dicen ser contactados, que dicen ser personas que los visitan, seres de otros mundos, de otras galaxias, de otras dimensiones, pero lo más increíble es que interactúan con ellos, que les dan mensajes. De hecho, te encuentras un libro como este que en el año 77, ¿verdad? Imagínate. 53. No, perdón, sí. Este es del 68. Sí, perdón, estoy hablando de Estuve en el planeta Venus, de Salvador Villanueva. Él dice haber sido una persona que fue abducida y llevada al planeta Venus. ¿Quién le pudiera creer a una persona que puede estar en un lugar como ese? De hecho, han estado investigando ustedes y en el programa que se está llevando a cabo de Desmenuzando el Fenómeno OVNI con Mario Morales, Tiberio y otros invitados que están, el otro invitado, ¿quién es? Miguel Segura, que es quien lleva la parte de la ciencia, el análisis y exponer todos estos temas a donde hoy en día no se trata siempre y sencillamente de aceptar las cosas como las dicen, ¿no? Hoy tenemos que investigar, analizar y ver qué hay detrás de todo ello, porque hay personas que viven este fenómeno a tal nivel que les modifica su vida. Yo conozco un caso de una persona que de hecho ha sido uno de los Skywatchers, de los que han trabajado para Tercer Milenio. Él comentaba que su vida se transformó a tal nivel que dejó de trabajar. Se metió 24 horas a estar en las madrugadas, a ir a ver los lugares de contacto, tener experiencias con naves, tener vivencias. Y en todo ese tipo de cuestiones, bueno, él decidió dejar todo esto y se volvió cristiano, porque consideró que ya el fenómeno se estaba viendo y viviendo desde un punto de vista que ya era algo peligroso, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso y qué análisis y estudios has llevado a cabo dentro de todas tus investigaciones? Sí, mira, les voy a repetir, el fenómeno de contactismo es un fenómeno sumamente complejo, incluso para ¿Crees que puede ser peligroso? Definitivamente hay contactados peligrosos incluso para la humanidad. Aquellos contactados que empiezan a hacer ciertos movimientos mesiánicos, religiosos y crean una especie de sectas platillistas. Hablemos de algunas, por ejemplo, hablemos de la Puerta del Cielo allá en Estados Unidos, ¿verdad? El contactado Marshall Applewhite, ¿verdad? Tiene contacto con seres extraterrestres e induce al suicidio a todos sus feligreses, ¿verdad? Que
supuestamente los estaba esperando una nave que venía detrás del cometa Hale-Bopp, ¿verdad? Y que los iba a recibir en espíritu, ¿verdad? De alguna manera hay movimientos tremendos. Por ahí está el señor Claude Bourdieu, mejor conocido como Rael en Francia, que ha hecho un movimiento mesiánico raeliano después de un contacto que él tuvo allá el famoso 13 de diciembre de 1973, ¿verdad? Y ahora es un movimiento tremendo, el movimiento raeliano. Él está construyendo una embajada para recibir a los extraterrestres, que dice que llegarán en en el 2035, ¿verdad? Para recibir a los extraterrestres. Hay cosas tan tremendas que le pusieron él tiene un grupo de chicas con las que nada más él puede tener relaciones sexuales, llamada Los Ángeles de Rael. Él está a favor de la clonación y ese tipo de cosas. Ya los que hemos estudiado el fenómeno ya más profundo, nos hemos dado cuenta que efectivamente la vida de un contactado cambia drásticamente. Muchos contactados han perdido o dejado sus familias muy buenas, negocios prósperos, ¿verdad? Para seguir la supuesta, la agenda de los extraterrestres con los que contactaron. Ya digamos, Eugenio Siragusa, algunos de ellos, ¿verdad? Que dejaron familia, dejaron su profesión, él era un licenciado en Derecho, dejaron un buen negocio, y al final quedaron muy mal, y los extraterrestres con los que contactaron los olvidaron en un momento dado, y quedaron en el olvido, quedaron acabados en la burla, en el desprecio, y los que hemos investigado a fondo sabemos que hay una inteligencia detrás de los contactados, ¿sí? Por ahí algunos ufólogos dicen que los contactados son como títeres de las entidades que contactan con ellos. Por ahí el gran investigador, ufólogo John Keel, llegó a la conclusión, dice, ¿saben qué? El contactado no engaña, es engañado por una entidad que está detrás de él. Entonces, esto es muy en serio, no sabemos si alguien está dirigiendo las directrices hacia donde debe ir nuestra humanidad, y por qué o para qué, o si hay una especie de lucha incluso de entidades no humanas por el control de la humanidad, por las mentes, y hay cuestiones ya más tipo espirituales o que hasta por nuestras almas, ¿verdad? Pues el fenómeno es muy complejo. Ya estamos analizando diferentes tipos de contactados, y ahora el fenómeno de las redes sociales que platicabas, hay que tener mucho cuidado, porque muchos temas son precisamente de desinformación incluso, ¿verdad? A favor, a parecer, de alguien, una élite o ya política, no entendemos, que también están interesada en las directrices de la humanidad, para dónde debemos jalar también, ¿verdad? Haciendo a un lado los que son fraudes. A ver, Tiberio, aquí tú estás hablando de todo esto. ¿Cómo llegas tú a este tipo de conclusiones? ¿Cómo es que tú estás dando esta opinión? ¿Qué es lo que a ti te dejó entender o saber que muchas de esas opiniones que manejan algunos investigadores, tú las puedas considerar de que son ciertas, ¿no? Que tú te atrevas a cuestionar el fenómeno, porque hay muchas personas que están dentro del fenómeno que se la creen a secas, y como se las presentan, así se la tragan. Pero pocas son las personas que tienen un criterio, una capacidad de decir, ¿sabes qué? Ojo, aquí hay algo y puede ser muy peligroso. ¿Qué te llevó a ti? ¿Fue a través de los libros? ¿Dónde es que tú investigaste y cómo lo investigaste? Sí, mira, de primera instancia de libros. Después ya tuve contacto con personas contactadas, ¿verdad? Que me contaron su experiencia. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ver que es algo real? Miren, el fenómeno también hay que tener cuidado. Por la misma desinformación que hay en los medios, ¿verdad? Por cuestiones también misteriosas, no hay que creerse todo a la primera. Hay que investigar. Yo puedo pensar, llegar a creer incluso que algo es verdadero con respecto a los contactados, porque a través de los libros y la experiencia, de entrevistar a varios amigos que fueron contactados, personas, ¿verdad?, que me contaron su experiencia, empiezo a notar ciertas analogías que se repiten entre contactados en todo el mundo, contactados que no se conocen. Se repiten ciertas constantes. Exactamente, esas analogías, esas son patrones que tiene un contactado sin conocerse con otro, y que te lleva a ti a una conclusión para entender que hay algo detrás de todo esto, ¿no? O sea, que no es casual, y que pudiera haber algo interesante, que es una manipulación, si pudiéramos decirlo así. Entonces, ¿tú cómo llegas a este tipo de análisis? Ahora sí que investigando, definitivamente diferentes tipos de contactados, diferentes experiencias, y analizar muy sinosamente sus experiencias y compararlas con los otros contactados.
y ves que se empiezan a repetir ciertas constantes. Tú mencionabas algunas de que cambia la vida del contactado, dejan familias, dejan trabajos, de las constantes que se repiten son los fenómenos de profecía. Los entes que contactan con estas personas siempre profetizan cosas a veces de orden apocalíptico, que se repiten incluso en las apariciones de tipo mariano, religiosas, ¿verdad? Que se nos acerca a una época apocalíptica, ¿verdad? Que debemos estar preparados, que cambiemos nuestro modo de vivir, de actuar, mensajes de tipo ecológico que se repiten en unos y otros contactados. Otros contactados crean movimientos religiosos mesiánicos, ¿verdad? Y lo sigue mucha gente. El mismo Rael, hablamos de Sixto Paz, ¿verdad? Que creó la misión Rama, por ahí. Ahora volvemos a Marshall Applewhite, que son una especie de sectas destructivas incluso para el alma, para las creencias, para la misma humanidad. Entonces ahí, ahora, ¿cuáles son cuáles son los objetivos de las entidades que están detrás de los contactados? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos quieren mantener cierta ignorancia, cierta manipulación en ciertas creencias que no son las que son? ¿Quién está detrás de la humanidad? ¿Realmente hay alguien que nos está engañando? ¿Por qué y para qué? Es algo a lo que queremos llegar después de... Oye, Tiberio, con todo esto que estás mencionando, pareciera que estuviéramos hablando, si hoy nos remontamos a 2000 años y empezamos a acercarnos a aquellos que eran los profetas de la Biblia, a aquellos que recibían mensajes, los elegidos de Dios o de los dioses, y eso hablando solamente de la parte de lo judeocristiano, hoy en día pudiéramos decir, y te lo pregunto, ¿hoy un contactado pudiera decir que son los profetas modernos? Definitivamente es otra de las grandes analogías. En la antigüedad, los entonces profetas hoy bien pudieran ser los contactados, tienen todas las características. Recordemos a Moisés que contacta, ¿verdad?, con lo que él dice es Dios en una montaña, entre luces, truenos, ¿verdad?, neblina, como es un contacto en una montaña que es muy fiable a hoy. Se comunica por medio de telepatía, ¿verdad?, con lo que ocurre con los llamados contactados en la actualidad. Al igual que otros contactados, como ya mencionamos, Sixto Paz, Marshall Applewhite, hace un movimiento religioso, junta a tu gente, la sacan de Egipto, las hace variar, y otra de las constantes, otras que se repiten, es que siempre son los elegidos. Digamos, por el caso del señor George King, el contactado allá en Inglaterra, él cuando contacta le dicen, tú eres el elegido y la voz del parlamento, ¿verdad? Recordemos el contacto que tuvo el profeta, bueno, ahora contactado Joseph Smith, ¿verdad?, para que la creación de la religión de los mormones, exactamente. Igual le dicen, tú eres el elegido, todas las demás religiones están equivocadas y vas a crear una nueva religión. Es otra de las constantes, que son los elegidos, ¿verdad? Los movimientos mesiánicos religiosos, ¿para qué o para qué? Otra de las constantes es que al final se pierde el contacto. En un momento, así como llegó, se pierde. Y quedan los contactados como, pues, desubicados, perdidos, ya, no... Pues ni a Dios dijeron sus famosos contactos, ¿verdad? Es otra de las constantes que se repiten. Así que efectivamente la historia está llena de ese tipo de contactados, como en la antigüedad. Ahora se llaman contactados, anteriormente profetas, definitivamente. Pues muy bien, amigos, así como lo están viendo el día de hoy, hay mucho detrás de todos estos temas, y vamos a hacer una serie de programas a donde vamos a estar hablando sobre estos temas, desmenuzando el fenómeno ovni, el contactismo, qué hay detrás de cada caso, qué tiene que decir cada uno de los que son investigadores, porque de hecho hasta se cuestiona cuando alguien se dice que es un investigador, o es muy fácil autodenominarse, yo soy investigador, simple y sencillamente porque me leí un libro, vi una serie, me estoy chutando la de alienígenas ancestrales y ya soy un especialista, ¿no? No se lo pierdan, nos vamos a ahondar más a fondo, y aquí nuestro buen amigo Tiberio nos va a decir su experiencia de contacto, él directamente, si es que la ha tenido, con quién la ha tenido y qué pasa después de que la tienes. Así que estamos en Códigos Secretos, y en donde más podemos encontrar toda esta información con Mario Morales, desmenuzando el fenómeno del contactismo. Así es. ¿Tus redes sociales? Así es, redes sociales son 3 Desmenuzando el Fenómeno OVNI en YouTube.
Ahí nos podemos encontrar los análisis que estamos haciendo sobre toda la fenomenología ovni y todos los fenómenos que se desglosan a parte de él, que son bastantes, ¿verdad? Pues sí, miren, el tema es muy serio, muy importante para la humanidad. Antes de darles mi experiencia, les voy a comentar algo que hablaremos después. Algunos investigadores ya más profundos han encontrado analogías con los ángeles y demonios del pasado y los actuales alienígenas buenos y alienígenas malos. Contacto con la humanidad, un tema fascinante y profundo. Pues muy bien, Tiberio, te agradezco muchísimo. Los dejamos en suspenso, no se la pierdan y nos vemos hasta la próxima.